y lo que decíamos antes de ir al corte, lo tenemos aquí en el estudio al ministro de Economía de la provincia de Tierra del Fuego, a Francisco De Vita. ¿Cómo estamos, Francisco? Buenas. ¿Todo bien? ¿Todo ¿Cómo tranquilo? estás? Sí, todo bien. Gracias. ¿Economista o contador? Contador. Contador. Sí. Ok, hay muchos contadores que son o que han sido economistas. Justo estábamos hablando de uno, digamos. que sí, Pepe de la Broca. Claro. José de la Broca, sí. Un gran amigo, le mandamos un beso. A José. Sí, un abrazo grande para él. Claro, él es contador también. Él es contador también, Tal sí, cual. sí. Y ha habido otros también. El ministro anterior de Finanzas, Fede Zapata, también También. contador. Sí. Pero eso será porque el contador está más involucrado en la cotidiana no de una gestión del gobierno necesariamente, pero digo, de lo que implica estar en una gestión, que un economista que tal vez la está pensando en la macro y en todas esas cosas. Sí, igual siempre tenés dentro del equipo economistas también, sí, me imagino, trabajando, con lo cual... No vas a tener productores de radio. No, pero podría ser, ¿por qué no? No te lo recomiendo. No, pero también que ayudan para el nivel para ver un poco la macro y que están involucrados siempre generalmente en el proyecto de presupuesto, el análisis de las partidas. Claro. Así que es un trabajo siempre en equipo. Claro, sí, lógicamente. Bueno, en todas las épocas, los ministerios que conocí, las conformaciones de los ministerios que conocí, tanto el de José, Guille era licenciado en Economía, y Fede Contador, siempre hay licenciados en Economía ayudando. Claro. Para poder entender un poco la macro. Claro. Francisco, la verdad que me da la sensación, un poco lo dice Álvarez Sagis, el economista, que dice que es como que uno en Argentina a partir de los 10 años más o menos ya empieza a aprender sobre economía, porque él pone de ejemplo de un pibe que quiere comprarse un traje en el Fortnite, ponele, y ya automáticamente tiene el problema del cambio de moneda y por qué los pesos que él maneja no valen lo que vale el trajecito virtual que se quiere comprar, ¿no? Pero en definitiva, en los últimos tiempos ha habido, si se quiere, no sé si un buen curso, pero sí hay una discusión permanente. Iba a decir un curso acelerado para todos los argentinos, pero sí claramente mucha discusión sobre lo económico, así que podríamos estar 2 horas hablando de eso y necesariamente tenemos que hacer un recorte. Lo primero que te quiero preguntar es cómo viene pasando la provincia este primer semestre a partir de la asunción de Milei, no solamente por lo que implica la política pública en términos económicos que ha implementado el presidente, sino también porque en definitiva es el inicio de un periodo. O sea, es el inicio de una gestión, pero también es el inicio de un año, de todo un periodo, ¿no? En estos 6 meses. ¿Cómo viene la cosa? Bueno, son 2 modelos distintos. El modelo de provincia que propone el gobernador y el modelo de país que propone el presidente, ¿no? El presidente propone, en cierta manera, retirarse de la parte pública lo máximo posible. Hasta hace muy poquito teníamos una discusión sobre si íbamos a tener obra pública o no obra pública, si las iniciativas iban a ser privadas. Al inicio también de lo que era la era Milei discutíamos si íbamos a tener escuelas públicas o iban a haber voucher para que cada uno elija lo que quería hacer. Entonces como que el gobernador en ese sentido tiene otra visión, con lo cual son 2 modelos distintos que muchas veces es complejo porque nosotros somos muy dependientes de los recursos coparticipables y de las transferencias automáticas, y creo que ese es un punto, un issue ahí para trabajar, que tiene que ver con ampliar verdaderamente un poco nuestro sistema, nuestra matriz energética, productiva, nuestra matriz económica. O sea, hay mucho por trabajar para poder hacer que tengamos ingresos de una vez que no dependan tanto de un modelo central, ¿no? Claro. Generar más guita, básicamente. Sí, generar más guita y también, no estar tan expensas de que venga un gobierno más de tipo unitario, que piense solamente en la ciudad de Buenos Aires, que dependés un poco de si el gobierno es más unitario o es más federal, y tiene por ahí otra mirada, ¿no? Uh-huh. En lo que es en este primer semestre, nosotros pudimos hacer a fin del año pasado una reestructuración del bono externo y eso nos permitió tener cierta flexibilidad para poder generar generalmente en estos primeros meses un superávit en cada uno de los meses.
Y eso también nos permitió poder un poquito más de respuesta respecto de los salarios de los empleados públicos que en el segundo semestre del año pasado habían tenido, no habían acompañado el nivel de la inflación, ¿no? Entonces, de alguna manera, en esta primera parte tratamos de enfocarnos en poder reconstituir un poco el poder adquisitivo de los empleados públicos en esta parte. Ujú. Generalmente la mayoría de los escalafones como docentes o policía, en la parte de seguridad, penitenciario o en salud con los médicos, con los enfermeros, ya llevamos desde diciembre a ahora más de un 100% de incremento acumulado. Sí. Y nosotros estuvimos trabajando también por primera vez desde el Ministerio de Economía, en lo que es la gestión del gobernador, en ser un poquito, en pensar por ahí otro tipo de políticas públicas, como por ejemplo el mercado TF, y tratar de expandirnos a través de lo que pensamos que es un programa de incentivo al consumo. Tratar de trabajar con sinergia con el banco Sí. para poder tener cuotas sin interés. Por primera vez tuvimos también la posibilidad de poder adquirir neumáticos de invierno con 10 cuotas con 10% de reintegro. Trabajamos también en ropa y calzado. Ayer veía alguna gacetilla o algo que era como facilidades para taxistas y remiseros también. En eso está trabajando, tiene ya una línea, pero eso lo está trabajando el Ministerio de Producción, el Ministerio de Cari Fernández, Ujú. con Chechu Rojo, que está a la cabeza de la Secretaría de Economía Popular, y está trabajando una línea para poder ayudar a taxistas y remises que tienen por ahí la licencia, pero que no tenían el auto. Claro. Que es hasta 9 millones de pesos, es una parte de lo que sería el auto, claramente. Sí, sí, claro. Claro. Pero bueno, poder ayudarlos porque por ahí no tienen todo el dinero para comprarlo y es un momento en el cual se necesita también apostar a determinadas herramientas de trabajo, ¿no? Ujú. Dentro del programa de incentivo al consumo, nosotros también trabajamos en tratar de fortalecer un poco la línea que tiene que ver con los comercios, en los comercios micro, con préstamos. Ya entregamos 800 millones de pesos en préstamos, con un plazo de gracia de 3 meses, con una devolución en 24 meses, una tasa fija. Ahora la vamos a tocar para ir un poquito más abajo, para que sea la tasa fija esté en el 25%. Vamos a ampliar esos créditos al sector de servicios micro también, que es un sector que está necesitando respuestas. Ahora, esa tasa al 25 es una tasa 25 anual. La Sí. inflación creo que por presupuesto nacional va a andar en 130, solo para hablar del presupuesto. Sí. Por acá dame el mate, Sí. no te preocupes. ¿Esa diferencia al banco se la cubre el Ministerio de Economía? Sí, ellos fijan una tasa. Hasta el momento estaban cerca del 60, ahora la van a bajar un poquito más. Y esa diferencia la vamos a absorber nosotros del Ministerio de Economía. Como te mencionaba, nosotros creemos que una de las formas en la cual podemos tener crecimiento es expandirnos a través del consumo. Por eso trabajamos en líneas de consumo, por eso también trabajamos en esta primera iniciativa del mercado canasta básica de alimentos, con alimentos que tratamos que comercios vayan a una escuela una vez por mes, para poder ofrecer productos más baratos, que hagan un poco de responsabilidad social empresaria también y tengan productos con precios interesantes. Uh-huh. Y eso lo mezclamos también, trabajamos con economía popular para que los emprendedores tengan posibilidad de vender en ese mismo momento determinados productos que son necesarios. Ellos necesitan un punto de venta, un lugar donde poder ofrecer sus productos y que la gente, todos los vecinos y vecinas puedan conocer. En ese creo que generalmente fue un trabajo que siempre hizo más la MUNI y que nosotros también damos ahí nuestros primeros pasos, porque me parece que está muy bueno el trabajo que hizo la MUNI en ese sentido, cuando le hace sus encuentros en el Cochocho, Claro. que son muy interesantes, ¿no? Porque te dan la posibilidad al vecino de comprar un poco más barato y al emprendedor de tener un lugar donde vender. Y nosotros eso también lo complementamos con cursos de educación financiera que estuvimos dando. Dimos en general para empleados públicos, dimos para docentes. Tenemos ahora la primera tanda de docentes que culminaron, que son 106. Tenemos un presente para darles entre jueves y viernes, entre Ushuaia y Río Grande.
La idea es que eso después derrame en los chicos, que puedan conocer un poco de educación financiera. Tenemos ganas de hacer una especie de hackathon con algún problema financiero para que puedan resolver. Ujú. Estuvimos trabajando con Juventudes y la Fundación del Banco Macro también para poder dar cursos de educación financiera, con adultos mayores y con Fundación de Banco Macro también para dar educación financiera. Entonces, tratamos en el transcurso de este primer semestre de expandirnos un poquito y tratar de tener un poquito de territorialidad y ver qué Sí. es lo que le pasa al vecino, a la vecina. Ahora, Francisco, esa búsqueda de ampliación tiene que ver también, imagino yo, con ver que, bueno, estoy teniendo una retracción que necesito ver con política pública, armo un esquema contracíclico, ¿no? Mi consulta es, desde que asumió Javier Milei, la recaudación, en todo sentido, o sea, no solamente la recaudación propia, sino los recursos que vienen directamente de la coparticipación nacional y todo lo que conlleve, lo que te manda Nación normalmente y lo que está obligado a mandarte. En términos, me imagino que en términos nominales se habrá ampliado, pero en términos reales, ¿cayó? Sí, en todos los meses... O sea, vos tenés en términos reales menos guita para repartir. En términos reales, todos los meses tenemos 21% menos interanual para repartir, excepto en el mes de mayo, que hubo un crecimiento que fue a nivel exponencial. Creo que la mejor recaudación que se registró, por lo menos desde que yo estoy trabajando en el Ministerio de Economía, incluso de antes, ¿no? Sí. Como empleado de planta. Sí. Tuvimos como 20.000 millones de pesos de mayor ingreso, que eso fue consecuencia del impuesto a las ganancias de personas jurídicas que se pagaba por única vez. Claro, por eso viste, en diciembre cuando fue la devaluación, las personas jurídicas registraron ganancias de capital extraordinarias, entonces por eso tuvieron que pagar mayor impuesto. Claro. Salvo en mayo, que se registró esa recaudación sin precedentes, en todos los meses anteriores y posteriores Sí. hay una disminución en términos reales de las transferencias automáticas del 21%, que eso es consecuencia de la retracción de la actividad y básicamente la caída de los impuestos a los consumos. Sí. Eso por un lado, y por el otro lado, en lo que es transferencias no automáticas, anteriormente teníamos algunos programas que se llevaban a cabo, programas alimentarios, había transferencias para obras, el FIS o el Fideicomiso Sociourbano, para obras de lotes de gas, para muchas cuestiones, que todas esas cuestiones, la conectividad en los colegios, que todas esas cuestiones se retiraron porque eran transferencias no automáticas. Sí. Bueno, el Fondo de Incentivo Docente, hubo varias cuestiones que se retiraron y muchas de ellas nosotros salimos a absorberlas con fondos propios, como Claro. este Fondo de Incentivo Docente implicaba Claro, es un fondo provincial. Claro, implicaba 28.700 pesos por cargo para cada docente. Sí. Y verdaderamente 28.700 en un salario docente es importante, por eso también decidimos absorberlo con fondos propios. Y lo mismo la conectividad, no podemos tener colegios sin conectividad, por eso también ese monto lo absorbemos con fondos propios. Y siempre el monto para repartir es uno, surge el tesoro. Yo entiendo las variadas demandas que hay con respecto a la salud, a la educación, a las obras, pero todo es la misma recaudación. Y tratamos de repartirlo en todas las áreas de gobierno posibles. Claro, ahora, si la recaudación, o sea, si los ingresos, por la guita en realidad que te manda Nación cayó un 21%, o sea, además es un 21 acumulado. No, va cayendo, un 21 interanual. Ok, más o menos anda en un 21 interanual. Sí. Hay cuestiones de transferencias no automáticas como fondo de docente que lo asumió la provincia porque se cayó a nivel nacional. ¿En dónde no la estás poniendo? Porque en algún lado, o sea, si los recursos son finitos, la provincia tiene una dependencia muy grande de Nación, como decías al principio, y encima te están mandando menos guita, hay un lugar, digo, no te alcanza. Y claramente... ¿Qué sector? Hay un punto que ajustamos, tiene que ver con los gastos en general. Tratamos de... Pero en salarios verificar. No, los salarios nosotros hasta este momento venimos por arriba de lo que sería el IPC en este año, pero recordemos que venimos mal el año pasado, ¿no? Sí. O sea,
Sí hay determinados gastos que fuimos viendo en consultorías y demás, que fuimos bajando. Hubo algunas propuestas que fuimos elaborando puntualmente por líneas, por inciso, a los ministerios ajustando un poco el presupuesto, retrayendo. Y hay en otras que fuimos tratando de cuidar el dinero para poder, porque sabíamos que era importante poder gastarlo. O sea, en salud no podemos dejar a las personas sin medicamentos. Entonces sabemos que en salud estamos gastando alrededor de 1.000 millones de pesos por mes, mínimo. En la obra social también propusimos ahí un tipo de esquema para que los fondos que estaban en el sistema previsional pudieran ir a la obra social, porque viste que en diciembre también hubo mucho descalabro con los medicamentos y con las prestaciones, entonces por supuesto que como los salarios estaban más bajos, no había posibilidad de que pudieran tener el financiamiento total para hacerse cargo de los gastos que tenían que hacerse. Bueno, el doctor Sánchez Poleman dice que aún esa situación persiste. Claro, decir, sí. Que los incrementos en gastos médicos, internación, medicamentos, lo que fuera, en este tiempo aumentaron un 400-500% y los salarios aumentaron 120. Claro. Sí. Con lo cual tenés 300 y pico de puntos ahí. Claro, que verdaderamente es muy difícil. Por eso vos decís, ¿y cómo haces? Bueno, verdaderamente no puedo llevar los salarios un 400% para arriba. Me encantaría, pero son momentos, vamos debatiendo mes a mes con cada uno de los gremios, siempre explicando esta situación, ¿no? Porque verdaderamente entendemos la situación, entendemos que es complejo para todos los trabajadores poder llegar a fin de mes. Incluso cuando, no sé, llegamos por ahí a un médico con un determinado monto y vos decís 2 millones y pico también para un médico probablemente en el sector público es poco. Por eso digo, lo mismo para un docente, pasamos de 250 con lo que sería el refuerzo de material didáctico que nosotros dábamos provincial a 630 en agosto, y también es poco 630 por un cargo. Claro. Y sabemos que en eso tenemos un gap, pero bueno, tratamos de estar muy atrás de los montos de gastos como para ir viendo el momento adecuado para poder destinarlo a las necesidades. Y los ministerios también intentan hacer los gastos que son exclusivamente necesarios, de manera tal de que podamos ir como pisando un poquito el presupuesto, ¿no? O sea, en julio estábamos con una ejecución del 53%. Ahora, eso no hace, y esto no es condición sine qua non de la gestión del profesor Gustavo Melella, pero no hace también, tal vez esta discusión que falta de, ¿cómo hacemos para generar recursos propios? Que es, cada vez que hay que hacer una obra, necesitamos recursos extraordinarios. O sea, el presupuesto nuestro alcanzará para arreglar un aire acondicionado, una calefacción, qué sé yo, pero si tenés que hacer escuelas de cero, necesitas preparación. Bueno. Si tenés que hacer un puerto, necesitas de una empresa privada. Sí. Y si tenés que hacer, no sé, la ampliación del hospital es con endeudamiento, no sé qué. Exactamente. Nunca... Por ahí para las obras, para el mantenimiento llegamos. Para obras de mayor envergadura, fíjate que pero generalmente... hacer una escuela. Por eso, bueno, es una obra de mayor envergadura. Para hacer una escuela... Pero no es un hospital de alta complejidad, una escuela. No, para digo un gimnasio probablemente gastes 800 millones de pesos para armarlo y después necesitas equiparlo. Por eso, sí, un gimnasio sí, 1.000 millones sí. Ahora, si tuviéramos, por ejemplo, que es lo que hoy tiene la obra de la ampliación del Hospital Regional de Ushuaia, hemos puesto ya 1.000 millones de pesos en el transcurso del año solo para esa obra, y también estamos con el centro de rehabilitación, que ya está muy prontito a inaugurarse, que está muy, muy lindo, muy interesante. Más de eso, por ejemplo, el gasto que ahora se habla tanto, los gastos en energía. Claro. No sé, si necesito 30 millones de dólares para la ampliación de la central energética, claramente 30 millones de dólares con este contexto es muy difícil poder tenerlo, y es una cuestión también, la verdad es que yo entiendo generalmente en ese tipo de obras
por eso salimos a buscar también financiamiento como parte del Ministerio de Economía. Si no tenés los recursos necesarios para hacerlo, salís a buscar un financiamiento. Para la parte de lo que es la ampliación de la matriz energética, nosotros negociamos un financiamiento con la CAF de $70 millones, y ese financiamiento con los $70 millones que nosotros negociamos, que pasó todas las instancias oportunas de lo que es un endeudamiento con la CAF, que digo que pasó por las instancias internas, que fue a los organismos de control, que pasó por el Ministerio del Interior, está de enero en el escritorio de Caputo, sin la autorización. No, eso no tiene... Eso está clarísimo. Por eso también digo, bueno... A mí lo que me preocupa es, insisto, por eso digo, no es un tema puntual de Melella. En todo caso, yo la crítica que le podría hacer es, esto no lo estás cambiando. Porque hubo 4 años que estuvo Alberto Fernández, no estuvo Milei. Porque ahora pareciera que todos los males de la provincia son culpa de Milei. No, pero yo nunca hago referencia a eso. Yo no digo por vos, lo digo en general. Es decir, cuando hablamos de la ampliación del parque energético de Ushuaia, lo primero que dicen los funcionarios es, bueno, pero no me está sacando el endeudamiento el gobierno. Que empezamos en el 2022, la negociación, en noviembre o diciembre fue que se trató en legislatura. Pero se anunció a fin del año pasado. Claro, se aprobó. Pero porque lleva un montón, un endeudamiento con la CAF, lleva un montón de pasos desde... primero tenés que tener la autorización legislativa. Sí. Después de la autorización legislativa... No tiene grandes dificultades con el Parlamento, el gobierno. No es un parlamento... No diría eso, la verdad. No, dificultades tuvo Fabián Ríos en su primer mandato. Eso es una dificultad. Bueno, tenés 3 legisladores propios. Sí, después tenés otros que no son muy opositores tampoco. Bueno, esa es mi... No importa. Sí, es tu mirada. Firmo yo eso, no te preocupes. Sí. Está bien. Pero, bueno, entiendo que lleve tiempo, pero te cierro esta idea, que me preocupa esto, que es... hubo digamos, hace mucho tiempo que... En definitiva, lo que le pasa a la provincia es paga sueldos, ha tenido periodos en donde ha llegado prácticamente, o sea, de cada 10 mangos, 9 se iban en gastos corrientes, y toda la dependencia de poder hacer obra de casi cualquier tipo era de Nación. Entonces, si hacíamos viviendas era gracias a Nación, si ampliábamos el puerto era gracias a Nación, si hacíamos una escuela gracias a Nación, lo que fuera. ¿En qué periodo me nombraste? Y yo te puedo hablar, por lo menos que yo tengo memoria por ya estar trabajando en los medios, por lo menos el 2007 a la fecha. Entonces, también hubo un endeudamiento que permitió hacer un montón de obras que fuiste consciente de que se hicieron, ¿no? O sea, digo, bueno, más o menos. Sí, el centro de rehabilitación... Bueno, pero hubo gran parte de eso que se usó para sanear la pandemia. No fue gran parte. Digo, hay una ampliación. ¿La ampliación del puerto ocurrió o no ocurrió? La ampliación del puerto ocurrió. El centro de rehabilitación endeudamiento es real en dólares. No es real. Estamos hablando de endeudamiento en dólares a una tasa que el gobernador criticó en su momento. La que consiguieron con el CAF es mucho mejor. Imagínate que en ese momento se criticó y nosotros hicimos una reestructuración a la misma tasa. Sí, era un poco alta. Claro. Sí, no lo pongo. Claro, pues sí. Por eso hablo de un patrón que a mí me genera Sí, pero independientemente de la tasa o demás, en ese endeudamiento, cuando se obtiene el endeudamiento, si te fijas, hubo acciones concretas de obras que se fueron inaugurando. O sea, no me parece que haya pasado que los 200 millones de dólares se hayan utilizado en gastos corrientes. Pero, no están habilitados para endeudarse. Cuando vos tomás un endeudamiento, tiene que tener un destino específico para un destino específico con la ley. Ahora, no se usó, porque yo recuerdo el proyecto creo que fue el legislador Ciurano, que era habilitar a que por lo menos parte de ese dinero se utilizara para los programas para las pymes. Exacto. Y qué sé yo. Sí. Okay. En el medio de la pandemia, en el cual... que la peor pandemia de los últimos 100 años. Por excepción. Sí, claro, exactamente. Sí, y eso sí. Tenés, porque tal vez soy injusto con la pregunta, ¿tenés más o menos en mente, aunque sea, ya que estamos hablando de 200 palos verdes, te puedes equivocar en un par de millones, cuánto se usó en las obras y cuánto no? No, lo que no se usó en las obras... no me acuerdo específicamente cuánto fue porque estuvo los subsidios, estuvieron los créditos. Claro, era entonces, bastante. Digo, no me acuerdo, pero no debe haber llegado como el 10% como mucho. Claro. Que no se ha utilizado para obras específicamente. Hay un montón de obras que puedes ver que se hicieron
incluso en la época de Rosana, que se habían desarrollado ya, algunas que quedaban por pagarse, Claro. otras actuales, como bueno, los modulares que se vieron, el centro de rehabilitación, las canchas, las casas de deportes en las 3 ciudades, la Casa de la Alegría. Hay cuestiones de interconectado que se estuvieron haciendo con el gas, digo, intralotes de gas, canchas de fútbol, o sea, hay un montón de cosas que se hicieron. Por eso, generalmente, cuando leo esto de les chupa un huevo, no se hace nada. Mirá. Claro, cuando lo leo, me Ok. parece que no creo que no se hace nada. Me parece que sí puedes decir, bueno, no estoy de acuerdo con esto, me parece que se puede tirar más guita en infraestructura, pero, digamos, las obras de los colegios, hace 2 años, Analía también hizo un montón de obras en colegios que cambiaron aberturas, cosas que no se habían hecho. Está bien, pero llegamos a unas vacaciones de invierno. No, sí, yo concuerdo. Solo lo único que te digo es, generalmente, cuando se sostiene el no se hizo nada, bueno, no es tan así. ¿Te parece injusto sí, un poco tan injusto fuerte? El no se hizo nada, me parece para nadie. Me parece injusto para cualquiera, para la gobernadora Bertone, para la gobernadora Río. Es muy difícil sostener algo así como tan fuerte de nunca se hizo nada. Está bien, en ese planteo, hasta el peor de los gobiernos tiene algo rescatable, qué sé yo, y está bien. Sí, lo entiendo. Me parece que bastante bueno. se hizo y de hecho estamos en un contexto complicado en el cual vos tenés provincias que por ahí te pagan los sueldos con los chachos. Sí. Y nosotros pagamos en una sola cuota, lo mismo el SAC, pagamos con incremento salarial, tenemos un centro de rehabilitación de 4.000 metros que se está abriendo, tenemos inversión en salud también, tenemos medicamento para un montón de gente que lo va a pedir, bolsón alimentario, pero alimento también para los pibes. tenés yo puedo hablar más de Ushuaia que de Río Grande porque no vivo en Río Grande y además hay servicios en Río Grande que son como más cooperativos o más locales, pero también tenés una ciudad que está atravesando una crisis energética como nunca antes. Exactamente. Tenés un problema de vivienda enorme. O sea, yo no te lo voy a preguntar a vos, lo tendríamos que hablar con la presidenta del IPB, pero recuerdo creo que fue el anteaño pasado, una nota que le hicieron el año pasado sobre cuántas viviendas había hecho el anteaño pasado. Creo que habían hecho 60 viviendas. Es decir, la gente cada vez vive más hacinada porque no hay obra de vivienda. Sí, por eso creo que, como bien sostenés, hay cuestiones de infraestructura que claramente hay que mejorar. Yo generalmente lo que me parece un poco injusto cuando se sostiene el no se hizo nada y que salgan 20 tipos a decir no se hizo nada. Bueno, no me parece... Vení, goberná vos, tenés que... Es difícil, verdaderamente. No, si no me cabe yo lo que digo duda. es difícil estar en un Ministerio de Economía, es complejo, es compleja la realidad actual en la cual se ve en la mayoría de las provincias las situaciones. Es difícil acompañar también las demandas que tenemos porque creo que las demandas retrocedieron al punto tal que la demanda hoy es el alimento. Sí. ¿Sí? O sea, volvimos como para atrás en este punto de que hay mucha demanda de alimento. Uh-huh. Y bueno, nosotros tratamos de dar respuesta en eso. Trabaja el equipo de Ariana todo el tiempo en el Ministerio de Bienestar para poder dar respuesta a la demanda de alimentos. Trabajamos para que también no falte alimentos en el servicio penitenciario. Trabajamos para que no falte alimentos en los colegios. Uh-huh. Yo fui a recorrer algunos colegios acá dentro de Ushuaia y Cecilia fue a recorrer colegios dentro de Río Grande porque queríamos ver cuál era el alimento que estábamos comprando, cómo estaban también los chicos recibiendo el alimento, qué sugerencias tenían. Y yo, por lo menos con las personas que he hablado, ninguna me ha manifestado que ha faltado el alimento para los comedores. Uh-huh. Y me parece que mantener ciertas cuestiones en un contexto en el cual sabes que es un contexto de recesión, vos lo viviste estando en otro gobierno donde también sucedía, uh-huh. Creo que era un ajuste más, era un ajuste más gradual. Este es un ajuste más de shock. Sí. Y sabes que fue complejo por ahí administrarlo. Por eso a veces a mí me interesa, cuando reviso el periodo de Melella, que es un periodo de 5 años, revisar también, en los 4 años de Alberto Fernández, porque no es lo mismo gobernar con Macri, con Alberto Fernández, uh-huh.
Debe ser terrible gobernar con Javier Milei en la presidencia. Porque ni siquiera Macri llegó a cerrar del todo la canilla de la obra pública. Bueno, ahora parece que se va a reabrir la cosa. Pero está bien, además me parece bien que vos también tengas argumentos para plantear una defensa de la gestión, porque también es cierto que no se hace nada, eso está claro. A mí lo que me pasa, pero no es una discusión tal vez para tener con vos, que me interesa hablar de más de cuestiones del Ministerio de Economía, es que yo creo sinceramente que los funcionarios del gobierno provincial tienen una clara noción de la realidad. O sea, si yo hablo con Adriana Chaperón, la conozco hace mucho tiempo, no me cabe la menor duda que tiene una percepción clara de la problemática socioeconómica que está viviendo la sociedad. Lo mismo seguramente el ministro de Educación, vos y muchos otros más. Me preocupa que en ese contexto, sabiendo o entendiendo la situación que estamos atravesando, se pretendan ciertas iniciativas como la de la reforma de la Constitución, pero eso lo hablaré con el profesor Melella el día que pueda hacerle una nota. Me interesa porque nos estamos quedando sin tiempo. Hay dos consultas que te quiero hacer. La primera es, la semana pasada surgió la noticia de que el Banco Central de la República Argentina había, no sé si es a través de una resolución o cómo, había dicho, está todo bien con que le compren bonos a los bancos, les dijo. A nosotros, no. Aprobó el programa de letras del Tesoro. Pero eso es una forma de transmitirle a los bancos que pueden comprar si quieren también. Es o no. así. Yo lo leí así en algún artículo en Ámbito. Que es como, bueno, el Banco Central le dio dijo, luz verde para que el gobierno de Tierra del Fuego pueda colocar letras sí, del Tesoro hasta 14.000 millones de pesos. Sí. Nosotros el año pasado... Perdóname, ¿equivalente a qué es 14.000 millones de pesos? ¿En qué gastás 14.000 millones de pesos? No, es así. Te voy un segundito para atrás. Dale. El año pasado, en diciembre, la legislatura aprueba como un programa de letras que podíamos tener, letras del Tesoro, de 14.000 millones de pesos. Nosotros hicimos todo el recorrido del programa de letras. En general, este programa de letras no es un programa de deuda pública. El artículo 57 de la 495 define lo que es deuda pública. Esto lo digo generalmente porque la gente del PSP está muy pendiente de este tema. Evidentemente, si tomamos deuda o no tomamos deuda, esto no es deuda pública. Perdón, ¿quién está pendiente de eso? Generalmente hay un par de chicos del PSP que me arroban del Partido Social Patagónico. Sí, en cada publicación diciendo estás endeudando a la provincia. No, esto no es deuda pública, esto es crédito de corto plazo. Claro. Es financiamiento que consigue. Claro, yo los quiero, chicos. Les podemos decir, ustedes gobernaron con Cristina, chicos. Yo también, no es lo mismo. Yo también respeto muchísimo a la gobernadora Fabiana Ríos. No me gusta que me etiqueten en cosas que no corresponden, porque la verdad, o sea, lo que se hizo específicamente es trabajar en un programa de letras. Letras es un programa de financiamiento de corto plazo. Sí. Vos el programa de letras generalmente lo utilizás para gasto corriente. Sí. Nosotros no tenemos pensado emitir letras. Lo hemos emitido el año anterior y el anterior. Los dos. Hubo programa de letras en 2022 y 2023. 14.000 millones de pesos es la mitad de la nómina salarial del Poder Ejecutivo. Más o menos, para que te hagas una idea. O sea, gastás más o menos 28.000. Claro, 30. Voy por 30. ¿Por mes? Por mes. Ok. Para el Poder Ejecutivo. Hermoso. ¿Sí? Entonces, verdaderamente, digo, nosotros no tenemos pensado hacer una emisión de letras. Si emitimos alguna serie de letras, generalmente por ahí lo podés hacer como 2.000 millones, como para ver qué dice el mercado de tu gestión económica. Sí. Lo hemos hecho seguro en 2 periodos anteriores. Sí. En el cual todos los inversores, la mayoría de los inversores fueron inversores privados, excepto el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que en algún momento también entró. No creo que sea el caso ahora. No, la verdad que no. Pero de todas maneras, a mí lo que más me interesa en ese caso es ver cuál es la respuesta de inversores privados respecto de la gestión económica. Pero, a este ritmo de aumentos salariales, de gastos corrientes. A este ritmo de gastos corrientes no tengo pensado emitir letras en este año. ¿Vas a dar más aumentos? Sí. O sea, vamos a trabajar en dar más aumentos. Vas a dar más aumentos de acá a diciembre y en principio los números te dan como para hacerlo sin tener que emitir. Exacto. Yo hago este recorte en redes.
Sí, lo único que no piensen que van a tener un 120% acá hasta diciembre, No, porque no, no digo, va a poder no ser. es por el aumento el recorte en redes, es porque si después emitís, quiero ir al archivo. Sí, si después emito, te diré por qué lo emití. Bueno, No ok. tengo ningún problema. Me siento con vos. El día que emito, Dale. me comprometo acá porque también lo decía también en redes cuando me decían, ¿estás endeudando a la provincia? Y yo decía, es la autorización de un programa. No es que yo estoy utilizando los 14.000 millones. Vos tenés la autorización del Banco Central. La autorización del Banco Central la tenemos porque también me interesa que si emitimos letras pueda invertir algún banco, ¿no? No, O sea, igual, me parece sí, más interesante. está bien. Pero la autorización de emisión de letras no quiere decir que yo haya emitido letras. O sea, No, para la no. emisión de letras, generalmente cuando nosotros lo hacemos, lo publicamos en todos los diarios y es más, publicamos el resultado, cuántas fueron las ofertas, lo hicimos así en la gestión de Fede, donde decíamos, emitimos tanto, la tasa de corte fue tanto, y en cada una de las emisiones que hacíamos contábamos cuál había sido la tasa de corte. Y ahora no estás, o sea, ya No, devolvieron sí, por ahí. todo, porque me acuerdo que No, hubo un año... estamos pagando letras del año pasado que pasaron como deuda pública, las Bueno, de diciembre entonces, pasaron como deuda pública. Por eso, siempre hay una canaleta Pero por donde el depende- agua se filtra. No, depende del tipo, del momento que vos tengas, si considerás que las podés devolver, no la podés devolver y si la tenés que transformar en deuda Bueno, pero pública. es- Cuando se piensa idealmente un programa de letras, no se piensa como deuda pública. Se piensa para un gasto Pero corriente la que respuesta tuya arrancó como no es endeudamiento, porque lo dice la 3 no sé cuánto, las 4.95. la 495, pero si lo pasás al año siguiente ya se transforma. Exactamente. Entonces puede ser deuda y puede ser que haya ciudadanos y ciudadanas muy activos en las redes que además No. militan en un partido político No. que digan, che, No, ¿querés la reformar? 495 es clara, o sea, es programa de deuda pública si traspasa el ejercicio. Bueno, ya pasó una vez. O sea, ahora sí. Pasó más de una vez, 2 veces. Bueno, pasó 2 veces. Entonces hemos transformado algo que no es deuda pública en deuda pública. Porque lo pasaste al año siguiente. No, lo que hice la 495 es que Hablame el programa como de si yo letras- tuviera 7 años, porque yo Sí, es el difícil. programa de letras se transforma en deuda pública si vos haces una emisión que traspase el ejercicio. Es Bueno, decir, ¿no fue eso lo que pasó? no, inicialmente surgieron como corto plazo y después cuando Está se bien, llegó a pero diciembre se transformó. Bueno, No pero necesariamente en la un práctica programa es de lo mi- letras. no. No necesariamente un programa de letras es deuda pública. Está claro. Vos la podés concebir como un programa de financiamiento de corto plazo y devolverla en el plazo que corresponde. Hasta ahí entendí. Ahora, existe la posibilidad de que si la necesidad, la realidad, lo que fuera, te obliga, lo termines transformando. Entonces, lo del Sí. año pasado que pasaste a este año, Sí. más allá de que en la teoría no es, o sea, en la cuestión técnica no lo es, terminó siendo deuda pública. Sí. Entonces, frente a, te lo pongo así, un gobernador que quiere reformar la Constitución, que va a tener que ir a elecciones, que haya alguien que diga, che, tenés una autorización de 14.000 millones No, de pesos. es que no decían eso. No Lo sé que qué es lo decían que es, dicen. estás endeudando a la provincia. Ok, La técnicamente autorización no. de un no, la autorización de un programa de letras donde ni siquiera emití no es endeudar a la provincia. Lamentablemente no. Listo. O sea, por más que quieran colocar ese título, lo lamento muchísimo. Me queda clara la respuesta. Por ahora no. te voy a forzar Lo a que que sí- digas lo que yo quiero que digas. No, Está por bien, eso. Está bien. Por ahora no. Ahora, si quiero tener algún financiamiento, yo buscaría un financiamiento para el hospital y saldría con un bono de infraestructura, no para un gasto corriente. Bueno, pregunta. ¿No es posible que esos 14.000 millones, tal vez es una pregunta medio demagógica la que voy a hacer en este momento, pero no se podría usar esa posibilidad para lo que necesite la gente de la DPE para resolver el problema? ¿O la DPE No, necesita...? El gobernador, creo que mañana va a hacer algunos anuncios respecto de lo que tiene que ver con infraestructura energética. Listo. Estuvimos reunidos el sábado, estuvo el ministro de Energía. No quiero hablar sobre No, ese tema está porque bien. me parece que le compete más a Alejandro, que es nuestro Sí, ministro sí. de Energía, Sí, claro. que yo, que por ahí Está. te Perfecto. puedo dar algún tipo de definición que no es correcta. Ya nos estamos repasando. Dami, espérame. Tenemos a Damián Fernández allá afuera y tengo una nota más pendiente, pero no importa. No sé si vos podés contestar. Bueno, supongo que técnicamente sí, pero tal vez no es tanto tu responsabilidad. De todas maneras, entiendo yo que es algo que se resuelve entre AREF y el Ministerio de Economía, que es, hubo una suerte como de actualización de los montos del monotributo, del régimen simplificado. Sí, eso lo hace la Agencia de Recaudación Fueina. Sí, el titular de Bamonde dijo que no es un aumento.
No, porque lo que ¿Por se qué no hizo es en un realidad aumento? Si es yo pagaba tomarlo. 6 y ahora pago 8. No, porque si se actualizaron los límites de monotributo, se mantiene la alícuota, o sea, no es un aumento de impuesto porque no se La cambia de alícuota es la alícuota, misma. la alícuota es la misma, Sí. él contempla esa misma alícuota, nada más que como cambiaron los límites, termina siendo un impuesto mayor. Pero digamos, la alícuota es la misma, no es que hubo un aumento de impuesto provincial. O sea, es Al la actualizar los montos Sí. de monotributo, necesariamente ¿Ese sí. fue el único criterio que se utilizó? Sí. Digamos, Lo que tengo entendido seguir sí, la pero tendencia- eso lo determina Pero Oscar. no lo habla Oscar con vos. Me pasa una resolución. Porque lo que él recaude a vos te sirve. No, sí, está bien. Lo hablamos en el sentido de actualicé esto, pero es el titular de un ente que es autárquico. No me tiene que consultar a mí las Bueno, decisiones que viste toma. que la autarquía en esta provincia funciona medio nosotros rara. No hablan. El No, presidente, sí, o sea, sí, el que- claro que hablamos. porque Hablamos. el que recauda con el que... Claro que hablamos, nada más Ok. que no me va a consultar a mí, che, ¿no? voy a hacer de esto. No, nosotros hablamos en muchos momentos con relación, por ejemplo, a cuando fue la suspensión de ejecuciones fiscales. Che, Fran, ¿qué te parece si hacemos esto? Sí, claro, pero respecto de la actualización, era una actualización de alícuota, ¿no? Claro. No de alícuota, perdón, de monto del De límite monto, de monotributo. Sí. Francisco, gracias. Tengo Bueno. varias preguntas más. No Pero importa, puedo venir otro día. podés no hay venir ningún otro problema, día. sí. Gracias por haberte venido hasta el estudio. No, por favor, gracias a vos. Francisco De Vita, ministro de Economía de la provincia, aquí en el estudio con nosotros. 6 minutos pasaron de las 4 de la tarde.